Buenas tardes a todos y todas. Espero que estéis todos bien y todas bien. Y vamos a dar inicio, en este caso, a la videoconferencia, a la tercera webinar de la serie de webinar y de videoconferencias que estamos desarrollando para este REA en concreto, viajando a la Edad Media mediante vidriera. Voy a ver un momento el chat por si habría algún problema en cuanto a la grabación, en este caso a la videoconferencia en sí. Buenas tardes, espero que no haya problema, que me estéis viendo y veáis tanto pantalla como me escuchéis igualmente. Y nada, ya os digo, comenzamos con el tercer webinar de esta serie de videoconferencias que estamos desarrollando en relación a la videoconferencia vinculada al REA de recursos educativos en abierto conocemos la edad o viajamos la Edad Media a través de la vidriera. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos con las actividades. Como os decíamos, este es el REA, el recurso con el que estamos trabajando, destinado al tercer ciclo de primaria y con las áreas o en el ámbito de la matemática y conocimiento del medio. La primera y la segunda ya seguramente la hayamos desarrollado, la segunda en este caso con el acompañamiento del mentor-mentora, y la primera de las actividades, que era de carácter desenchufada, pues en muchos casos muchos de los docentes participantes ya estáis entregando vuestras evidencias a través del formulario que os ha proporcionado vuestro mentor o mentora correspondiente al centro educativo con el cual estáis trabajando, y como tal, pues la habéis hecho efectiva, ¿no? En este caso era a través de como he comentado, un formulario donde se hacía especial relevancia a cómo había evolucionado el recurso en sí, y entregábamos una imagen o una serie de imágenes. Hay compañeros y compañeras que incluso han añadido dentro del campo de comentarios algún enlace a un site, a un documento de Google, porque han querido ir recopilando toda esa información porque les va a servir en el futuro, pues, para plantear situaciones de aprendizaje con estas mismas características. No obstante, en ese formulario se entrega, como hemos dicho, una imagen o un collage, un conjunto de imágenes y un pequeño comentario, además de los elementos referenciales a identificación del docente participante. Es decir, el docente tendrá que indicar su nombre y apellido, una serie de datos personales, el centro educativo en el cual trabaja, a qué CPR corresponde, etcétera. Bien. Una vez analizado contextualizado nuestro recurso educativo en abierto con el cual estamos trabajando, viajando a la Edad Media mediante vidriera, el siguiente aspecto muy interesante y que debemos destacar es el cronograma. El cronograma es la secuencia con la que hemos ido trabajando o en la cual estamos inmersos, y que hasta este momento ha sido el 24 de febrero hubo una videoconferencia para el primer acompañamiento de manera presencial dentro del centro educativo. Ese acompañamiento este primer acompañamiento como tal ha finalizó el viernes pasado, y ahora ya iniciamos el segundo acompañamiento presencial. Para ello hemos establecido una videoconferencia. ¿Cuál es la actividad? En este caso, la del 31 de marzo. Y en nuestro caso es para la actividad número 4. Entonces, en este recurso educativo y en concreto en esta videoconferencia webinar, va a ir orientada a facilitar y encauzar todos los aspectos didácticos que tenemos que tener planteados cuando el mentor-mentora nos llega al centro para desarrollar y ejecutar la actividad número 4 como tal. Espero que esto esté aclarado. Vemos que no sigue una secuencia lógica en cuanto a estructura, por decirlo, numérica, 1, 2, 3, 4, 5, sino que hicimos la número 2, la número 1, que tenemos un plazo que es de carácter no presencial, que tenemos un plazo para la entrega de evidencia desde el 18 de marzo al 9 de mayo.
En esta tercera, en este caso, acción, por decirlo de alguna manera, va orientada al segundo acompañamiento presencial que está inmersa en la actividad 4. Ya después haremos la actividad 5 y por último se plantea la actividad 3 de carácter no acompañada y donde tendremos un plazo para entregar la evidencia del 27 de mayo al 17 de junio. Recordar que las dos únicas evidencias que hay que entregar en ese formulario son las de carácter no presencial, es decir, tanto la 1 como la 3. Las otras, por decirlo de alguna manera, de carácter presencial, donde está presente el mentor o mentora, de esas actividades no hay que presentar ningún tipo de evidencia. Eso viene especificado en este pequeño cronograma. No obstante, me gustaría que viéramos que en el apartado acompañamientos tenemos el calendario de actividades para hacer. Lo vuelvo a decir, apartado acompañamientos. Dentro del apartado acompañamiento tenemos una presentación donde nos explica realmente cómo es el programa en sí, que ya lo conocimos en la primera videoconferencia, pero tenemos un apartado que tenemos calendario. En este calendario podemos ir visualizando cómo se va a proceder o cómo progresa el programa en sí. Hoy estaríamos a 31. Si nosotros pasamos el cursor por el día 31, se nos abrirá de manera ahí específica una pequeña señal, un indicador donde nos explica realmente lo que vamos a hacer. Pues acceso a través de indicadores al correo de Educares para en este caso, para la videoconferencia con lo que se plantea en el recurso en sí. Podríamos avanzar de cómo se va a formalizar en el mes de abril toda la secuencia de acciones. Vemos en mayo e igualmente en junio. Por lo tanto, disponéis de un calendario y un cronograma de acciones y actuaciones en base al recurso educativo en abierto para todos los docentes que participan del programa Código Escuela 4.0. A continuación me vuelvo ahí al recurso educativo en abierto con el cual queremos trabajar y analizaré. No obstante, aquí quisiéramos hacer un paréntesis en el sentido de cómo hemos desarrollado hasta ahora las actividades. Bien, hemos hecho un acompañamiento a los docentes en el cual decíamos que trabajaran con el recurso educativo en abierto con su alumnado de una manera cercana, ¿no? Y que lo trabajaran previamente para que cuando llegara el mentor o mentora se ejecutara el mismo en las mejores condiciones en cuanto a tiempo, a la actividad didáctica en sí, a ejecutar todo el plan que tenemos más o menos pues, planteado y programado. Esas jornadas de acompañamiento, si es relevante y es muy interesante, indicaros que ahora es momento de tomar vosotros la capacidad o la situación de intentar desarrollarla con la mayor capacidad de autonomía. En ese sentido, dentro de la instrucción se indicaba claramente que hacía falta una preparación previa por parte de los docentes como del alumnado, tanto de los materiales como de las actividades en sí. Y esa implicación es importante que vosotros la desarrolléis pues, ejecutando la actividad en sí. Es decir, nosotros vamos a estar como mentores y mentoras en todo momento acompañando, pero en ese ejercicio de codocencia es importante que vosotros y vosotras toméis las riendas de la actividad para que seáis capaces, desde vuestra autonomía y de vuestra profesionalidad, pues desarrollar y ejecutar ese recurso educativo en abierto, con todos los elementos que os dejamos y que os favorecemos dentro del recurso educativo abierto, tanto la parte de preparación previa, la ejecución, es decir, en el comenzamos, como en la parte que disponéis también de ampliación por si en algún caso quisierais buscar
otros elementos motivantes para vuestro alumnado dentro del recurso en educativo en abierto que le podemos plasmar y lo podemos transferir a otras situaciones mucho más amplias. Entonces, ese aspecto sí queremos resaltar. En mi caso, como con los centros que yo he gestionado a nivel personal, como mentor de los 14 centros, tengo que decir que todos los 14 centros, todos sus docentes han sido capaces de manera autónoma desarrollar el recurso en sí. Por lo tanto, os invito y desde el mentoría os invitamos a que esa capacidad vuestra en desarrollar el recurso lo hagáis, porque esos son valores e ítems que se van y son los que nosotros vamos a analizar y en todo momento pues tenemos que tener claro si ha habido implicación, si sois capaces de ejecutarlo de manera autónoma, si habéis sido capaces de llevar a la práctica esas actividades con vuestros alumnos, alumnas, y cuando lleguemos a la actividad en sí de acompañamiento presencial del mentor-mentora, ejecutar vosotros las actividades y nosotros estaba ahí de apoyo y de refuerzo y en todo momento intervenir y trabajar de manera colaborativa y cooperativa en un ejercicio de codocencia, claro, como hemos hecho. Ya os digo que a nivel personal, yo como mentor, lo hemos vivido y hemos experimentado esa situación y ha funcionado de manera extraordinaria. Así que la manera de aprender es intentando interactuar con vuestro alumnado y con el apoyo del docente. Es un aspecto esencial y cual ganáis mucho protagonismo y en este caso aprendéis, que es el fin principal del pensamiento computacional y de la robótica dentro de este programa. Perdón. Una vez analizado estos aspectos y establecido el marco de trabajo en el que vamos a trabajar, pues voy a ver en este caso un poco el chat para visualizar. No hay ninguna cuestión que se mencione, solo que buenas tardes, etcétera. Bien, y en este caso ya directamente con el recurso en sí. Bien, en este caso nosotros tenemos que tener claro que el recurso con el que vamos a trabajar, me he venido directamente ya a la actividad número 4, pero voy a retomar, en este caso, el recurso en sí. Recordamos que este era el recurso con el que estábamos trabajando, viajando a la Edad Media mediante vidriera, que dentro del recurso en sí teníamos un menú eh, desplegable que nos permitía ir progresando por las diferentes actividades. Nosotros en este caso, vamos a irnos a la actividad número 4 porque ya hemos visto y hemos contemplado el trabajo que se hacía previamente, nos organizamos en código ON, comenzamos, el cual lo podemos revisar por si hubiera algún aspecto que quedó pendiente o hay algún elemento que quisiéramos consultar, pues lo podéis hacer directamente en ese aspecto. Me voy a actividad 4, figuras planas con micro. Dentro de este apartado tenemos que vamos a trabajar con MakeCode y con las tarjetas Microbit. Mirad, seguramente voy a dejar de compartir un momento para verme en pantalla y tenéis esta tarjeta Microbit, perdón, que seguramente estemos visualizando. No sé si lo veréis. Vale, estas tarjetas Microbit, no pasa nada, Cristina. Aquí tenemos la tarjeta Microbit. Esta tarjeta Microbit venía con los robots QBot o por separado y que llegaron a los centros el año pasado. Entonces, esta tarjeta Microbit es con la que nosotros vamos a trabajar
en esta actividad número 4. Si no habéis tenido contacto con ella, deciros que es súper sencilla y muy atractiva y motivante para el alumnado. En ese sentido, en ese ejercicio de programación, de toma de contacto con esta placa Microbit, deciros que solo tenemos que acceder a una plataforma de programación, al igual o muy similar a Scratch, pero con una serie de características diferentes. Esta plataforma se llama MakeCode, ahora lo voy a presentar. Nos registramos. ¿Por qué registrarse? Porque en el momento que nos registramos, las programaciones quedan grabadas y nos permite continuamente acceder a ellas y editarlas nuevamente si tenemos o vamos evolucionando y queremos hacer unas determinadas acciones. En ese sentido, es muy interesante registrarse tanto nosotros como el alumnado con nuestras cuentas Educaré. Es factible y es viable y no tienen ningún tipo de problema a la hora de registrarse, tanto el alumnado como nosotros como docentes. Y ya os decimos que no hay ningún tipo de problemática en ese aspecto. Ya a partir de ahora voy a compartir nuevamente. Quería que visualizaran la tarjeta en sí. Yo en este caso la tengo conectada a a un puerto USB porque después quiero presentaros una acción que ya tengo preparada para que entendáis más o menos o facilitaros el trabajo de cómo se ejecuta la placa Microbit en conexión con la programación MakeCode, que es la que vamos a introducir dentro de la placa. Vuelvo a compartir. Bien, mira, vuelvo nuevamente a la actividad. Mira, aquí programamos la placa Microbit. Esta es la actividad número 4. Aquí tenemos donde vamos a trabajar. Esta es la placa Microbit. Pero para que la programación que queremos introducir en la placa Microbit, debemos trabajar en una plataforma de programación que se llama MakeCode. Bien. Vendríamos la situación, el antes de. En el antes de tenemos aquí, pues con claramente de un golpe de vista, tenemos ahí, por ejemplo, yo os recomiendo que trabajemos, cuando trabajéis con el alumnado, de que programe, en este caso, lo diré, con el portátil, con un portátil. Si no disponéis de portátil, pues para un portátil por cada grupo de alumnos o un portátil y una tablet. Si es un grupo numeroso de 5 alumnos, pues a lo mejor es interesante un portátil y una tablet. Porque en pareja o en trío pueden hacer este ejercicio sumamente interesante. Es importante que el alumnado, cuando programe, hablen entre ellos o haya comunicación para intentar resolver situaciones o problemas que les pueden ser comunes o que son interesantes, y entonces ese ejercicio de comunicación es realmente importante. Bien, aquí tenemos la tarjeta también Microbit conectada por el puerto USB al portátil, y también tenemos el robot QSBot. En este caso, en esta actividad 4, no necesitamos este robot, solo necesitamos la tarjeta y la plataforma MakeCode y un cable USB que permita la conexión o la descarga de la programación de MakeCode, de la plataforma MakeCode, a la tarjeta como tal, a la tarjeta Microbit. Todas las actividades en cuanto a objetivos, tareas, organización, pensamiento computacional, conocimientos previos, materiales necesarios, vienen desglosados en esta parte de antes de, y son bastante sencillos. También os damos algunos elementos de si queremos investigar más sobre la tarjeta Microbit, por si queréis hacer algún ejercicio. No obstante, sí es recomendable que con nuestro alumnado hagamos una serie de acciones, y serían las siguientes: acceder a MakeCode, registrarse y hacer algunos pequeños bloques que posteriormente, o alguna serie de actividades que posteriormente os voy a indicar. Por lo tanto, eso es muy importante. Acceder a MakeCode, registrarse con su cuenta Educaré, tenéis un vídeo explicativo de cómo se hace de manera muy sencilla, y posteriormente
pues trabajar con en este caso con con MakeCode y la tarjeta Microbit, como ejercicios previos para que tengan un contacto con esa actividad. Voy directamente al apartado comenzamos, es decir, lo que haremos el día que vayan los mentores, mentoras con al centro educativo a trabajar. Bien, lo que hará es una primera parte de programación donde va a colocar una serie de bloques para desarrollar y ejecutar una actividad tan sencilla como que al hacer clic o al hacer A en la tarjeta Microbit, esta presente una figura geométrica, en este caso un cuadrado, y que indique que eso es un cuadrado. Toda esta programación viene explicada paso por paso en estas tres situaciones. Primera parte, segunda parte, tercera parte. Y lo tenéis igualmente en esta pequeña presentación. Esta presentación la podéis ampliar dándole a los 3 puntos y usar pantalla completa. De tal manera que el día que vayamos al centro vamos a hacer esta actividad de crear figuras geométricas en la tarjeta Microbit siguiendo las pautas, es decir, hemos descompuesto la actividad en diferentes momentos, en 3 situaciones, en 3 momentos, para que el alumnado le sea más sencillo entender y comprender la actividad y vaya desarrollando en ese ejercicio de pensamiento computacional, vaya creando su propia programación. Es bastante sencilla y viene desglosada aquí. Ya os presentamos que son, en este caso, 1, 2, 3 diapositivas explicativas muy claras, muy sencillas de cómo se desarrolla la actividad. Mirad, a modo de ejemplo, os indico. Lo que queremos ejecutar es esta acción. Es decir, que al iniciar por cierto, no lo he dicho, estoy dentro de MakeCode, me he registrado con mi cuenta de Educaré. He introducido aquí una serie de bloques. Esos bloques son los que queremos explicar. En este caso, que al iniciar mi programación, muestre una cadena que diga cuadriláteros. Eso es lo que he querido hacer. Esto de hello lo modifico y pondría cuadrilátero. El siguiente paso será que al presionar el botón A muestre un cuadrado durante un tiempo que haga visualizarla al alumnado y que le indique cuadrado. Pues eso es lo que queremos nosotros, enseñarle al alumnado. Voy a levantar la placa ahora, voy a darle al botón A para que vosotros veáis lo que he introducido, la programación que he introducido en mi tarjeta, en este caso, en mi tarjeta Micro. Que yo al tocar en el botón A de la tarjeta, que tengo A, B, incluso A más B, pues desarrolle la actuación. Vamos a ver si funciona. No sé si la está ejecutando, no la está ejecutando ahora mismo. Vamos a colocarla de nuevo. Vamos a colocarla y ya aparece. ¿Veis? Hemos dicho que al comenzar nos indique cuadriláteros. Hasta ahí bien. Y ahora que al pulsar el botón A, pues indicará y formalizará de que apareciera la palabra cuadrado. Ahora mismo no lo está haciendo. Lo hiciera cuadrado. Y tenemos aquí un simulador que lo hace. Venga, vamos al simulador y así no hay problema. Mirad, que al colocar el botón A, he puesto la palabra cuadrados. Vuelvo a hacerlo. Veis que hemos repetido 3 veces de que salga
el pin de cuadrado desaparezca, haya una pausa de 1 segundo y muestre la palabra cuadrado. Lo vuelvo a repetir. Esta misma actividad lo podría hacer para, al presionar el botón B, me presentara un rectángulo, hubiera una pausa de 1 segundo y mostrar la cadena. Pues lo vamos a hacer. Voy a decir que voy a colocar aquí y le voy a decir que al presionar B. Al presionar B, voy a introducir un elemento, que en este caso va a ser un rectángulo. Imaginaros, marco con mi ratón, con el cursor, dentro de mostrarle un rectángulo. Voy a añadirle que otro pero vacío, lo coloco, lo arrastro y lo coloco. Veis que es muy sencillo. Ahora le voy a decir que voy a introducir un bucle, repetir X veces, en este caso le voy a indicar que van a ser 3 veces, por ejemplo. Vamos a poner 3 veces. Le podríamos modificar el número que quisiéramos. Y lo vamos a introducir en esto. Ahora vamos a arrastrar y lo vamos a recolocar. Y ahora lo que nos va a repetir es eso, esa situación. El siguiente paso sería que queremos darle una pausa en vez de 100 milisegundos, pues le vamos a decir de 1000 milisegundos, que corresponde a 1 segundo. Podríamos utilizar diferentes tiempos y le voy a mostrar cadena, que en este caso me muestre la cadena, no es más que mostrar el texto y yo en este caso le vamos a poner rectángulo. Sí es importante una cosa en este sentido. No pongáis nunca tilde en este ejercicio, aunque no es lo más, porque si introducimos la tilde, aparecería como una separación y no queda correcto. Hay que indicarle al alumnado que esta palabra sí lleva tilde, ¿vale? Pero como tal no. El siguiente elemento que nos quedaría por hacer sería guardarlo. Me indica que estaría listo y me notifica que para guardarlo y descargarlo lo tendría que tener conectado por USB, la placa, directamente al dispositivo, ya sea al ordenador o a la tablet. Aquí quiero hacer, lo descargaría, ya lo tendría descargado, lo único que tendríamos que irme, en este caso, a tarjeta Micro:bit, ya lo tengo descargado, y cogerlo y arrastrar. Eso en un vídeo que tenéis viene aclarado, veis que empieza a cargarlo, bien explicado este proceso y es bastante sencillito. Vamos a intentar ahora a ver si funciona, que al presionar A nos muestre un cuadrado y al presionar B pues nos muestre un rectángulo. Cerramos, cerramos y a ver si lo quiero. Bueno, ya de hecho lo está ejecutando. Bien. Ahora, si nosotros le decimos A, ¿veis? Aparece cuadrado, ahora sí, que aparecería la palabra cuadrado. Y si nosotros tocáramos B, al presionar B, bueno, no sabe, yo creo que he guardado otra que no he guardado, he copiado una programación que tenía preparada y no he copiado la que realmente quería. Bueno, y al presionar B, pues funcionaría en este caso el rectángulo y ejecutaría en rectángulo igual que hemos hecho con cuadrado, es decir, igual que hemos hecho con A, ¿veis? Cuadrado parpadeante, pues igualmente haríamos con B. Bien, ya os digo que he pasado una programación a la tarjeta Micro:bit que tenía ya preparada anteriormente y no he pasado la nueva como lo debería haber hecho. Una cosa que sí os quisiera indicar, si lo hacemos con un ordenador no tenemos problema en un portátil, pero si lo hacemos con las tablets, si queremos pasar la programación a la tablet, la queremos guardar, en muchos casos no lo va a impedir. Si una tablet de las que tiene, en este caso, teclado, es necesario retirar a la tablet el teclado porque no le llega la energía, los amperios suficientes para que adquiera la programación.
No me digáis por qué, pero ya os decimos que se genera ese conflicto y es necesario retirar el teclado de las tablets, las que tengan teclado, para hacer este ejercicio de traspaso de la programación de, desde la propia tablet, la programación MakeCode, a la tarjeta micro:bit. ¿De acuerdo? Son aspectos que sí es importante saberlo porque muchas veces pues nos genera frustración y ya os digo que es bastante sencillo y no hay ningún tipo de aspecto reseñable si tenemos claro esta situación. Bien, os comentaba lo de la tilde, que ya también lo tenía anotado yo por aquí, lo de descargar la programación sin el teclado y ya está. Bien. Vuelvo otra vez a la actividad en sí. ¿Veis que es bastante sencillo lo que hemos hecho? Pues haríamos el botón, al presionar el botón A, al presionar el botón A, B. Y otra cosa que podríamos decirle es que al presionar A más B nos muestre un triángulo. Es decir, también te permite la placa que si yo presiono las dos a la vez, hiciera otra acción. Es decir, podríamos hacer acción A, acción B y acción A más B. ¿Vale? Os lo indicamos ahí en la actividad en sí. Vuelvo. Bien. Una vez he hecho ese ejercicio, el siguiente tarea sería reto dado figuras geométricas. Sería como una ampliación, pero es una actividad súper interesante. Nosotros lo que queremos hacer es un juego con esta tarjeta Micro:bit. Y es el siguiente, que ya lo veréis el día que vayamos con los mentores mentoras y que vosotros os atreváis a hacerlo, y es que en la presentación lo tenéis todo, es decir, en esta presentación lo tenéis claramente, y es que nosotros, voy a quitar la placa, que al agitar la placa se muestra aquí un- una especie de dado. Pero no queremos que aparezcan las figuras del dado, sin el 1, el 2, el 3 representativos, los símbolos del 1, el 2, el 3, sino que al agitar esta placa funcione como un dado, pero lo que muestre sean figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas? Pues la figura geométrica siguiente. Voy a dar hacia adelante, aquí, y queremos que presente un cuadrado, un rectángulo, un rombo, aunque sabemos que esto no es un rombo, pero la única manera de representarlo en la placa micro:bit es de esta manera, que al fin y al cabo es un cuadrado, pero tiene la simbología o se asemeja lo máximo a un rombo, a un triángulo escaleno, un triángulo isósceles y a un romboide. De tal manera que el alumnado lo que queremos hacer es que al agitarlo, durante 2 segundos le aparezca en pantalla, es decir, en la tarjeta micro:bit, esa figura geométrica y tenga menos de 5 segundos para escribirla en su cuaderno. A los 5 segundos aparecerá un sonido indicando que ha terminado el plazo para escribir la figura geométrica que ha salido representada en la tarjeta micro:bit. Si la movieras nuevamente, aparecería otra figura geométrica, la cual deberíamos escribir rápidamente en nuestra libreta o en nuestras pizarras borrables. Es decir, lo que queremos es convertir la tarjeta micro:bit en un juego de identificación de figuras geométricas. Creo que es bastante sencillo lo que planteamos, lo que queremos, ¿de acuerdo? Y viene todo explicado claramente aquí. Pero ya os digo, paso por paso viene estipulado cómo se trabaja o cómo se desarrolla esta actividad. Si quisierais ampliar para seguir cómo hacerlo rápidamente, pues usar pantalla completa, os decíamos, los 3 puntitos, pantalla completa y podríamos hacerlo. Esta es la actividad que nosotros vamos a ejecutar dentro de clase. Bien, igualmente lo tenéis desglosado aquí paso por paso. ¿Que lo queréis hacer en esta imagen? Lo ampliáis, podéis ver claramente lo mismo que hay en la presentación. No es más que captura, pero va paso por paso para descomponer y hacer más sencilla la actividad y de comprensión para el alumnado y para nosotros mismos como docentes o como mentores cuando hagamos esta actividad. Bien. Aquí viene desglosado. Después ya nos quedaríamos el aprendo, pienso y crezco, que no es más que ejecutar el diario de aprendizaje en nuestras propias libretas.
de manera sencilla y que aquí tenéis unos conectores gramaticales que os pueden ayudar a desarrollar el diario de aprendizaje. Aquí tenéis un ejemplo de diario de aprendizaje, pero se lo podéis mostrar al alumnado y decir, mirad qué es o cómo se formaliza un diario de aprendizaje en base a los conectores gramaticales y sobre el aprendizaje que hemos desarrollado hoy, sobre la actividad didáctica, la experiencia. Este es un ejercicio metacognitivo. Aquí tenéis algunos documentos de apoyo para el apartado a la hora de descargar, cómo se descarga o cómo se abre un proyecto en MakeCode y cómo se descarga, por si lo queréis consultar. No os obliga a imprimirlo ni nada, ¿de acuerdo? Pero si lo queréis de manera más sencilla, tener o más claro, lo tenéis aquí. Y lo último que tenemos es dentro de la actividad 4 una lista de cotejo que nosotros podemos valorar si es capaz de programar en bloques MakeCode, si se desenvuelve con el dado, si usa la placa MicroBit con destreza, bueno, una serie de aspectos que nosotros podemos ir analizando y valorando si el alumno, alumna o el grupo en sí va ejecutando o lo ha logrado, lo ha conseguido. Pero hay un apartado aquí que pone MakeCode ampliación, donde pone proyecto corazón palpitante, dado para jugar nivel sencillo o dado para jugar nivel intermedio. Yo os recomiendo con el alumnado que tengáis o hagáis práctica con el corazón palpitante o con el dado para jugar de nivel sencillo, porque les ayudará muchísimo el día que vayamos a realizar el movimiento de bloque, de actividades, de crear la actividad en sí, porque estos son dos proyectos muy sencillitos que vienen en la página web de la propia plataforma MakeCode y que ayudan muchísimo a desarrollar la actividad. Entonces, os recomendamos esa situación e incluso a importar programaciones. Es decir, un proyecto ya hecho y que nosotros conocemos o hemos encontrado en la web o en un espacio web, etcétera, lo podemos copiar y adquirir dentro de nuestro módulo, en este caso, de nuestro espacio de trabajo en MakeCode. Si nosotros estamos registrados y hemos encontrado una programación que nos parece interesante y que la queremos copiar para hacer modificaciones sobre ella o para tenerla para hacer la actividad en sí dentro del aula, pues podemos importarla. Y aquí explica cómo se puede importar. Es bastante sencillo y tenéis toda esa información. Entonces, yo os recomiendo, hay compañeros y compañeras que están ahora mismo en este webinar, que han hecho el corazón palpitante o el dado para jugar de manera sencilla y que era la primera vez que han tomado contacto con MakeCode y les ha parecido fascinante lo que han hecho el alumnado y lo que aprende en cuanto a organizar ideas, a contemplar la jerarquización que debe de haber en una serie de instrucciones para que se ejecute un programa, teniendo una idea clara previamente o un boceto de lo que queremos conseguir. Y cómo se materializa eso dentro de una programación a través, en este caso, de la plataforma MakeCode y de la actividad en sí con la tarjeta Micro:bit. Entonces, nada, eso sería la actividad en sí. Os recomiendo que entréis en MakeCode, es bastante intuitivo, bastante sencillo. Mm, yo, para mi gusto, más sencillo, por ejemplo, que incluso que Scratch, ¿de acuerdo? Como plataforma de programación. Son dos plataformas de programación de similares características, unas con una serie de aspectos y otras con otros, y que nos dan juego a realizar diferentes tipos de actividades. Scratch porque es plataforma, en este caso, abierta, sin ningún tipo, con una filosofía de trabajo de código abierto. En este caso, MakeCode también, pero no llega a la capacidad de esa filosofía de trabajo que sí tiene en sí Scratch, pero que ambas son sumamente interesantes. Por mi parte, habría terminado en este caso el webinar. Ahora voy a ver o visualizar algún tipo de actividades en el chat. Bien, y mira, plantea María Inmaculada que la actividad 3 no la hacemos. La actividad 3 está estipulada en el calendario
dentro de código escuela, que es la no acompañada. Por lo tanto, nosotros hacemos un salto, vuelvo para atrás, a ver si volvemos al recurso al REA. Bien, voy a abrir una código escuela para que lo veamos. Aquí tenemos código escuela y vemos que en código escuela, dentro del recurso en educativo en abierto, tenemos en el tercer ciclo y eligiendo la edad media, tenemos aquí que la actividad 3 pasa a ser no acompañada, está estipulado en el calendario que no es no acompañada y que el seminario web será el 26 de mayo correspondiente a esa actividad 3 y el plazo de entrega será del 27 al 10 de mayo al 17 de junio. Pero que ahora nos vamos a centrar en la actividad 4. Otra cuestión que planteaba y que he visto ahí en el chat era Marisol, que indicaba que la actividad para hacerla es mucho más recomendable hacerla en ordenador. Y lleva razón. Y además de con ordenador, y recomendamos incluso que fuera, que se utilizara un ratón para el movimiento de los bloques. Es mucho más cómodo, más sencillo y sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces yo os recomiendo que trabajéis ordenador, pero si es un grupo numeroso de 5 y no tenemos ordenadores suficientes, pues por pareja o por trío, ¿de acuerdo? Yo siempre recomiendo que trabajéis un ordenador por cada 3 alumnos o alumnas, o un ordenador por pareja y otros con una tablet para realizar ese ejercicio y esa actividad. Y os animo a que entréis en MakeCode como plataforma de programación porque es bastante sencilla, tienen ya proyectos súper fáciles para hacer vosotros y el alumnado, y es recomendable, y os invito a ello, a que en ese trabajo previo, que el alumnado se registre en MakeCode. Entonces, antes de que nosotros lleguemos a los centros, pues que el alumnado esté registrado en MakeCode ayuda muchísimo a ejecutar las actividades. ¿Por qué? Porque todo va mucho más rápido, incluso para ellos no se frustran tanto en cuanto a problemas, y si se puede hacer en ordenadores, mucho mejor, y con ratón igualmente. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta que hacer, pues la respondemos rápidamente. Y si no, pues daríamos por concluido el webinar. Voy a revisar algunas cosas, algunos aspectos que tuviera por aquí indicados. Ya os digo, lo de la tilde, lo de Node, si vais a descargar la programación, veros el vídeo de cómo se descarga la programación, como he hecho yo anteriormente en directo cuando habéis estado viendo mi pantalla compartida, cómo se hacía. Y, y poco más, nada, felicitaros y daros la enhorabuena a todos los participantes del programa Código Escuela porque estáis haciendo un trabajo fantástico. Estamos a mitad ya, hemos avanzado y estamos casi ya en el ecuador del, del programa como tal y está funcionando muy bien. Nosotros como en este caso responsables del programa y la parte esa directa de contacto del programa con vosotros y con vosotras como docentes, estamos encantados, la verdad. Todos son avance, progreso e implicación por parte de los docentes, que es un aspecto sumamente interesante y del cual tenemos que resaltar vuestra valía como profesionales a nivel didáctico. No es más que trasladéis la programación didáctica, perdón, la programación en este caso y el pensamiento computacional a unas situaciones sencillas para que después vosotros podáis progresar o avanzar en otros aspectos. ¿Alguna duda, alguna cuestión más que nos quisierais comunicar? Pues nada, gustosamente pues damos respuesta a ello y ya está. Gracias a ti, Ana. Lo dicho, un saludo. Es bastante sencilla la actividad se va a ejecutar y os invitamos a ello, ¿no? Desde que sea tanto la actividad como tal de la programación de dos elementos, de tres elementos, en este caso de la tarjeta, que hagáis unas.
dibujéis, por decirlo de alguna manera, o visualicéis un cuadrado, un rectángulo, tocando la placa y tocando A más B, pues que hicierais un triángulo. Y posteriormente, pues hacer el juego ese de agitar la placa Microbit para que el alumnado rápidamente pueda identificar y representar en sus libretas y escribir en sus libretas la figura geométrica que ha salido en la tarjeta Microbit. La tarjeta Microbit tiene 25 pines y con ello podemos dibujar, gracias a esos pines, pues representar figuras de diferentes características. No todas las que quisiéramos, porque tiene 25 pines, pero es lo que nos podemos amoldar. ¿Vale? No sé si doy respuesta a toda la situación. Vuelvo al chat y nada. Muchísimas gracias por todo. ¿De acuerdo? Sin más, pues cerramos y damos por concluida el webinar, hoy un poquito antes. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena por el trabajo tan magnífico que estáis haciendo como docentes en este programa. Un saludo enorme.